9:16. Nos vamos a otro tema. El gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, emplazó al Ejecutivo ayer en CNN por el aumento de la migración en la zona. Acusa básicamente ausencia del Estado y también una criminalización del ingreso de extranjeros. Sí, vamos a conversar sobre este tema y tomamos contacto de inmediato con el delegado presidencial de la provincia del Tamarugal a esta hora, Natán Olivos. ¿Cómo está? Muy buenos días, delegado. Muy buenos días, Fresia, Sebastián, gusto saludarlos. Bien, lo decíamos, hacíamos alusión a las declaraciones ayer aquí en CNN del gobernador de Antofagasta, asegurando que aquí había una ausencia del Estado por el desorden que no solo lo hemos visto ahora respecto al ingreso de personas de fuera del país, sino que se ha producido en otras ocasiones, provocando además la molestia de los propios habitantes de distintas zonas y, por cierto, la situación humanitaria de los que están ingresando. A ver, bueno, el gobierno ha estado, yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? Ha estado muy pendiente y por supuesto muy atento a lo que ocurre con el tema migratorio. Es tanto así que esta semana que recién pasó tuvimos la presencia acá en la comuna de Colchane, principalmente del ministro de Defensa, Waldo Procurice, y también nuestro subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Durante el último tiempo, es verdad, hemos tenido un aumento, principalmente en el mes de agosto, que hace obviamente poner toda la atención posible al tema migratorio, el cual ha estado permanentemente. Recordemos que tuvimos una crisis bastante importante a inicios de año, en enero-febrero, donde tuvimos alrededor de 4.000 ingresos mensuales. Una situación muy compleja, además, entendiendo que estamos en medio de una pandemia. Y obviamente con acciones concretas que se aplicaron, esto se redujo de manera drástica y sostenida. O sea, nosotros pasamos a tener desde marzo hasta julio un promedio de 300 ingresos irregulares mensuales. En el mes de agosto hemos visto un aumento considerable de esto, no obviamente a los niveles de enero y febrero, y que inmediatamente ha puesto la atención para poder revisar, por supuesto, los dispositivos que tenemos respecto al tema del control migratorio y, por supuesto, también ver, digamos, cuáles son las acciones que como gobierno vamos a impulsar, delegado, para poder mejorar algunas de estas acciones. Sí, delegado, ¿a qué atribuyen este aumento en los ingresos irregulares? Mira, yo creo, Sebastián, que esto es un tema multidimensional. Uno no lo puede evaluar solamente con una condición. Fíjate que, mira, el problema migratorio es tan frágil, es tan, es tan de mucha precariedad, digamos, en todos los países. Recordemos que esta es una situación que afecta a todos los países de la región. Solamente el caso venezolano, recordemos que son más de 5 millones de personas que han salido del país producto de la situación política, social y económica que vive ese país. Y esto ha afectado a todos los países, desde Colombia hasta nuestro país. Pero cuando ocurren estas oleadas, donde se ven aumentos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, tiene que ver con distintas situaciones. Por ejemplo, una de ellas que nos han mencionado las personas que han ingresado por nuestras fronteras durante el mes de agosto, por ejemplo, muchas de ellas vivían durante un periodo, estaban viviendo en Perú, ¿ya? Y producto de cuando asume el presidente Castillo, por ejemplo, según lo que señalan las personas que ingresaron, habrían algunas declaraciones que habrían sido muy fuertes respecto del tema migratorio. Y esto rápidamente a muchas personas las llevó a movilizarse. ¿Y el gobierno estaba preparado para enfrentar ese proceso? ¿Tenían antecedentes sobre ese tema como para evitar, por ejemplo, los ingresos? Mira, nosotros siempre estamos evaluando lo que ocurre, por supuesto, y inmediatamente cuando se produce alguna situación y vemos algún aumento, inmediatamente vamos viendo también cuáles son las acciones y cuáles podrían ser las causas de esto. Yo creo que el tema migratorio, Sebastián, es un tema que ningún país está preparado. O sea, lo vemos incluso no solamente en nuestra región. Yo creo que para una migración tan grande hay que pensar que el tema migratorio de Venezuela es el más grande de la historia de una migración no forzada.
Sí, pero hablando de la zona de la cual usted es delegado y ha dicho que han ido autoridades del gobierno central para tomar medidas y esperar qué es lo que se hace, pero usted mismo decía que ha habido, ya lo hablábamos el año pasado, ¿no? Que hubo un aumento, luego a principios de este año, se repite ahora en agosto. ¿Cuáles son las medidas que han tomado como gobierno y ahí en la zona? ¿Qué registro hay de cuántas personas? Porque según el Servicio Jesuita Migrante han entrado cerca de 23.000 personas desde enero hasta la fecha. Mira, yo creo que las cifras sería bueno oficializar de dónde se obtienen, porque obviamente... Por eso le pregunto a usted, desde el gobierno, ¿cuál es el catastro que tiene? Sí, las cifras que nosotros tenemos, ahora esas cifras entiendo que son cifras nacionales, nosotros podemos hablar también por las cifras que tenemos en nuestra región. Nosotros hemos tenido alrededor de 10.000 ingresos durante este año. En el mes de agosto nosotros tuvimos 1.270 ingresos irregulares en nuestra región. Y obviamente lo que tú me preguntabas, ¿cuáles son las acciones que nosotros hemos realizado? Bueno, esto también para poder tratar el tema, aquí es muy importante cuáles son las acciones y también las señales políticas que nosotros damos respecto a el tema migratorio. Hay un tema que, por supuesto, tenemos una ley que regula esta situación y es muy importante dar distintas señales, porque no basta solamente con poder, digamos, el control que se hace directamente en la frontera, porque aquí, mira, una persona que ha recorrido... Por eso le pregunto, delegado, ¿cuáles son? Porque sí. Desde el servicio, de nuevo le reitero, desde el servicio migrante que han estado, bueno, como siempre, atentos al tema, pero dice que hay leyes que no se están utilizando, ley de refugio, hay más allá de las señales que se den, ¿cuáles son, por ejemplo, la situación de las personas que han entrado, cuando vimos esas imágenes en Colchane, qué pasó con las personas que llegaron hasta ahí, o se derivaron al país o se quedaron viviendo acá? ¿Cuáles son las medidas concretas que hace o que toma la autoridad para las personas que entran en estos pasos no habilitados? Sí, a ver, mira, hay acciones fuera de la frontera, que es muy importante, que nosotros también hemos hecho, digamos, las conexiones con los países vecinos, porque hay que pensar que una persona que llega desde Venezuela, nosotros principalmente, que es la mayor migración que tenemos en estos momentos, recorre 4 o 5 países para llegar a nuestro país. Entonces hemos hecho conexiones, por ejemplo, con Bolivia, con Perú, se hace permanentemente a través de Cancillería. Otra acción concreta es lo que se hace directamente en el control fronterizo. Recordemos que hubo, digamos, una modificación del decreto 265 que permitió poder generar un apoyo al trabajo de carabineros en la zona. Otra acción también es lo que pasa dentro de la frontera. Nosotros también estamos en una situación de pandemia que obviamente nos obliga a poder realizar una acción sanitaria donde todas las personas que ingresan de manera irregular son trasladadas a residencia sanitaria para que cumplan con la cuarentena que está establecida por la autoridad sanitaria. Pero también, y aquí es muy importante, y a lo que apuntaba con las señales, que es muy importante también las señales que damos dentro de nuestro país y de qué manera nosotros hacemos efectiva la normativa vigente para el tema migratorio. Por ejemplo, una de las complicaciones que nosotros hemos tenido, y que es una señal también muy importante, porque lo que nosotros tenemos que buscar como gobierno finalmente es desincentivar la migración irregular y que esta migración se haga de manera ordenada y de manera regular. ¿Y está funcionando eso, delegado? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que acá lo importante es que las señales de qué manera nosotros aplicamos nuestra normativa es muy importante como señal también para las personas que están fuera, que están mirando, que quieren ingresar a nuestro país, para que ellos opten no por la vía irregular, sino que lo hagan de manera regular. Entonces, por ejemplo, mira, cuando nuestra ley actual, por ejemplo, permite que o califica, digamos, como un delito el ingreso también de manera irregular a nuestra frontera. Entonces, el Ejecutivo tiene la facultad de poder generar, ¿cierto?, después de un proceso administrativo que se hace, un proceso judicial, de poder generar, por ejemplo, expulsiones. Entonces, acá es muy importante que todos los poderes del Estado, el Estado, porque este es un problema de Estado, no solamente del Ejecutivo, del Gobierno, estar en la misma sintonía. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, que el Ejecutivo está diciendo, nosotros, mira, vamos a aplicar nuestra normativa, porque es importante señalar que si tú ingresas de manera irregular, eso no es correcto, está reñido con la normativa vigente. El Ejecutivo ha querido aplicar esta condición y esto ha sido rechazado desde el Poder Judicial, por ejemplo, en múltiples casos. Y muchas veces digamos, la justificación a esto es que dice es que no es suficiente el ingreso irregular a nuestra frontera, a nuestro país, sino que tiene que haber otro delito asociado. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la condición?
porque hasta hace un tiempo, y lo que dice la normativa es que el Ejecutivo tiene esa facultad y que efectivamente un ingreso irregular es un delito y que puede terminar en esta expulsión. Entonces, yo creo que acá lo más importante, Sebastián Fresia, es poder generar acciones en conjunto. Hay que entender esto como un tema de Estado. Cuando un poder del Estado está queriendo aplicar la normativa y queriendo desincentivar la migración irregular, y cuando tú tienes también que, por otro lado, tú tienes señales contrarias, digamos, es muy complejo, porque las señales que tú emites hacia las personas, como digo, que quieres ingresar de manera irregular, finalmente tú le estás diciendo, oiga, ingrese de manera irregular porque finalmente no le va a pasar nada. Bien, delegado, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.